Muy buenas a todos. Esta semana ponemos el foco en el aparato digestivo, una parte muy importante de nuestro cuerpo que tenemos que cuidar. Profundizaremos en intolerancias y alergias alimentarias, además de tratar la enfermedad celíaca. Todo esto y mucho más hoy en A Tu Salud. En el programa de hoy nos ponemos en la piel de una persona intolerante a la lactosa y a la fructosa a través de la experiencia de Silvia Barroso, una vanillera de 43 años que ha tenido que modificar su dieta siendo ya adulta. También conocemos a Paco Pagán, un murciano alérgico a la proteína LTP, presente en alimentos como el melocotón, los frutos secos o las legumbres. Para profundizar en el mundo de las intolerancias, quedamos con la doctora Pilar Esteban, médico especialista en aparato digestivo del Hospital Morales Meseguer. También entrevistamos a la alergóloga María Soledad Zamarro para saberlo todo sobre las alergias alimentarias, que pueden provocar episodios tan graves como un shock anafiláctico. Aunque no es una intolerancia ni una alergia como tal, no perdemos de vista la celiaquía, una enfermedad que lleva de cabeza a pacientes y especialistas por su difícil diagnóstico. Quedamos con Merche González, una joven de 24 años que lleva toda la vida sufriendo problemas digestivos. En la sección Desmontando mitos sobre salud, José Manuel López Nicolás profundiza esta semana en el mundo del pan. Volvemos a la consulta de nuestro médico de atención primaria para responder a las dudas de los ciudadanos en la sección Consultorio Abierto. En el ejercicio de la semana os proponemos una secuencia para aliviar molestias provocadas por la fascitis plantar. Y vamos hasta una farmacia de Alcantarilla para conocer cómo funciona el sistema personalizado de dosificación, una iniciativa pensada para ayudar a las personas mayores a ordenar la toma de medicamentos, un pastillero supervisado por profesionales que hace más fácil la vida de muchos pacientes crónicos de la región. ¿Cuándo te diagnosticaron las intolerancias? Soy intolerante a la fructosa y a la lactosa y fue en 2017 aproximadamente. Nunca he tenido problemas de estómago y a raíz del Helicobacter yo creo que lo tuve bastante tiempo porque aguanté bastante malestar en el estómago, acidez, algunos alimentos no los toleraba. La carne, empecé a cogerle manía. Me hicieron pruebas y al final en la gastroscopia pues salió algo ahí como que parecía que tenía una bacteria. Y efectivamente, tenía Helicobacter pylori. A raíz de la gastroscopia me hicieron las pruebas de aliento para saber si era intolerante a la fructosa y a la lactosa. Y salí positivo. ¿Te sorprendió el diagnóstico? Sí, bastante. Sí, porque fue también bastante elevado. Me dijeron que tenía intolerancia sí o sí. Silvia, ¿hay más casos en tu familia de intolerancias? Sí, hay varios casos. Mi madre y mi tío. ¿A qué son intolerantes? A la lactosa y a la fructosa. ¿Igual que tú? Sí. ¿Y cuáles son los síntomas que te dan cuando algo te cae mal? Malestar en el estómago, porque suele ser como a la media hora o así de ingerir el alimento. Hinchazón, sobre todo la lactosa. Mareos, vértigos, sobre todo la fructosa me dan vértigos. La mayoría de las veces tienes que ir al baño. A veces también me da, depende de la cantidad, dolores musculares. Me puse en contacto con un nutricionista y dije que bien, me lo tomé muy bien, muy positivo. Voy a comer saludable, pero claro, era un error. No era saludable, era todo lo contrario. Las vitaminas me dijeron que a través de la carne y el pescado que las podía absorber y que bien, que no iba a tener problemas. No he tenido problemas, las analíticas salen bien, pero sí que a nivel físico sientes dolor, sobre todo si sales, si tienes alguna comida o algo especial, lo pasas mal. La gente al principio no lo entiende, es como no puedes comer fruta y no puedes comer una manzana, es decir, si la manzana es una fruta. Y se lleva mal, psicológicamente se lleva mal. ¿Has tenido que cambiar tus hábitos alimenticios? Todo, total. Imagínate en Murcia, la fruta, la verdura, algunas verduras, pues nada, estoy limitada. ¿Has eliminado la lactosa y la fructosa definitivamente de tu vida o tomas un poquito? Tomo porque es difícil, muy difícil. Hay momentos del día que te apetece algo de azúcar, un dulce. Al principio empecé haciendo cosas dulces sin azúcar, pero no salen bien. De hecho, compré glucosa en polvo y era imposible, eso no sabe a nada. Y hay épocas que le voy introduciendo un poquito de fruta. Me sienta mal, pero
bueno, por lo menos voy comiendo algo de fruta. ¿Qué es lo que más echas de menos en tu dieta? Los dulces y la fruta, claro. Y algunas verduras también, pero la verdura, bueno, la puedo llevar, pero la fruta sí lo llevo mal. ¿Qué verduras no puedes tomar? Pues cebolla, calabacín, brócoli, lechuga de hoja normal, zanahoria, es que hay bastantes. A la hora de hacer la compra tienes que planificarla mucho más que antes, supongo. Sí, ahora estoy acostumbrada, pero los primeros meses llegaba a mi casa llorando. ¿Por Te qué? daba una impotencia porque no había nada que pudieras comer. Y ya que si llegabas con hambre, mejor no había nada. Mirabas las etiquetas, todo llevaba o lactosa o fructosa, claro. Entonces era difícil. Ahora ya me he acostumbrado, ya entiendo, ya conozco algunas marcas que no llevan azúcar. Claro, porque también está el problema, decían los productos que no llevan azúcar sin azúcar añadido, pero para nosotros eso te mata porque llevan sorbitol, martitol y somos intolerantes a la fructosa y al martitol, al sorbitol sobre todo. Entonces, un chicle. Tengo una amiga que lleva muy poco tiempo y me dice, el otro día me dieron un chicle y me puse malísima y digo, claro, porque lleva sorbitol. No, me decían, si no lleva azúcar, digo, claro, la gente no, es muy difícil, si nosotros mismos nos cuesta entenderlo, pues imagínate la gente que nos rodea y psicológicamente afecta bastante. Los refrescos también llevan fructosa, Sí. ¿no? Lo que pasa, la suerte que tenemos es que los cero llevan aspartamo, y sí se puede. Y cada vez hay más cero. En casa no hay problema porque los compras, pero si sales a un restaurante, a una cafetería, tienen cero. Hay muchos refrescos que sí, que ahora ya la moda de no engordar pues nos beneficia a nosotros. Al principio justo de tener la intolerancia fui a un restaurante con mis hermanos, él pidió 2 refrescos normales y 1 cero. Se ve que no le dieron importancia y pusieron los 3 normales, los 3 con azúcar. Yo lo noté raro, pero dije, bueno, estoy comiendo, no pasa nada. No noté nada hasta que me levanté y me desplomé. Yo estaba consciente, pero no podía hablar, no podía mover las extremidades. Y mi hermana pensaba que me había dado un ictus, me estaba dando algo, y decía, muévete, y yo no era consciente, tuvieron que llamar a la ambulancia. Entonces sí que hay que darle importancia, no es un alérgeno, no aparece en una carta, pero sí que hay que darle importancia. Entonces yo cuando voy a un restaurante o a un bar o a alguna cafetería siempre digo, es por salud, por favor, ¿vale? Porque a veces lo dices y se piensan que, bueno, sí es porque no quiere engordar, y no, es salud. Silvia ha tenido que adaptar su dieta a las intolerancias que padece. Sin embargo, su relación con la comida no es tan peligrosa como la de Paco. Él es alérgico a varios alimentos. Yo soy alérgico a los frutos secos, a todos menos a la almendra. También soy alérgico a las frutas con hueso. Tengo una cosa que es de familia, desde nacimiento, y es que el cordero no me sienta bien. No es que sea una alergia de ahogarme, pero cuando como cordero o como alguna carne que esté hecha en la misma plancha o sartén que un cordero, me pongo malísimo. También soy alérgico a lo que son las legumbres, garbanzos, lentejas, arroz, al almidón, más que al arroz en sí. Yo me como un plato de arroz y como perfectamente, pero me voy a una boda y como tiren arroz en la boda, lloro más que la madre de la novia. ¿Cuándo se manifestaron estas alergias alimentarias? Las alergias se manifestaron a los 27 años, hasta entonces yo no tenía ningún tipo de alergia. Empecé con un melocotón que me comí en el comedor de la empresa, que trajo la mujer de un compañero, recién lavado y fresquito, que me lo comí como me lo comía siempre, sin pelar y abocado. Y a partir de ese día que me dio un ataque que casi me ahogo, me hinché como un monstruo y me tuve que ir a que me inyectaran un vasón para que se me bajara la alergia. A partir de ese día se fueron incrementando todas las alergias. Después el melocotón, luego los albaricoques, todas las frutas con hueso, nectarinas, cerezas. Por ejemplo, también soy alérgico a la manzana. La manzana me la puedo comer si la pelo, pero si cometo el error de comerme el corazón,
lo que son las pepitas, también me da alergia. Y lo mismo pasa con peras, con melón, sandía. Tengo que llevar mucho cuidado con lo que son las pepitas. ¿Has temido por tu vida en alguno de estos episodios? Sí, en alguna ocasión, muy pocas veces porque prácticamente no como de nada lo que sé que... Pero en algunos casos cuando no era consciente de que eso me daba alergia, como me pasó una Nochevieja, pues de un festival gastronómico de importante consideración, sacaron los típicos postres de estos que son cereza rebozada con chocolate. Y yo lo vi rebozado de chocolate, pero no vi lo que llevaba adentro. Entonces me comí el primero, me sentó bien, con lo cual, perfecto. Dije, pues esta es la mía. Si es un dulce y me lo puedo comer, pues a por ello. Me comí el segundo, tampoco me pasó nada, y en el tercero se me hinchó la glotis y casi me hago. Cuando tu cuerpo reacciona de forma alérgica ante un alimento, ¿cuáles son los síntomas que notas? Pues hay variados, por ejemplo, si el alimento al que tengo alergia es una alergia leve, por ejemplo, el melón. Melón, si yo me como el melón y lo pelo bien, no tengo ningún problema, pero si me dejo algo de lo que es la parte del corazón del melón, pues empiezo a tener garraspera y picafera en lo que es el paladar. Sin embargo, si lo que me como por error es una nuez, pues me ahogo, se me hincha la glotis y entonces ya pues tengo que estar atento, si no puedo terminar de mala manera. Se te hincha las cejas, se juntan en una sola, los ojos prácticamente no se te ven, la nariz se te queda como si fuera un payaso, los morros tamaño XXL. A la hora de salir fuera a comer también tienes que llevar una precaución especial, ¿no? Sí, tengo que llevar cuidado y leer las cartas, y ahora gracias a Dios está todo eso muy controlado y muy documentado, y cuando vas a cualquier restaurante aparecen todo el tipo de productos que llevan, qué tipo de producir alergias. Lo que es más complicado cuando te vas, por ejemplo, a Alemania o te vas a Inglaterra, que ya el idioma cambia y entonces pues o te juntas al lado de alguno que sepa inglés o alemán o lo tienes complicado. Porque no es como aquí, que te ponen dibujitos diciéndote lo que es cada cosa. ¿A qué has tenido que renunciar en tu alimentación? A los melocotones ¿Es lo que más has hecho de menos? y a los albaricoques, que eso es lo que más me gustaba. Eso no puedo probarlo. Si me como un melocotón, no lo cuento. Después de conocer las historias de Silvia y Paco, vamos al Hospital Morales Meseguer. Allí quedamos con Pilar Esteban, especialista en aparato digestivo. ¿Qué es una intolerancia alimentaria y por qué se produce? Es una maldigestión de un producto. Normalmente suele ser la lactosa, la fructosa, el sorbitol y la trealosa. Son las más comunes. Básicamente es un déficit de una enzima, de las disacaridasas, que están en el borde en cepillo de la célula del enterocito, que es una célula que está dentro del intestino delgado, y entonces hay un déficit enzimático que hace que ese disacárido, esa lactosa, no pueda ser rota en un monosacárido, que sea un producto como más pequeñito que tiene que ser absorbido por el intestino delgado. Puede haber un déficit de esas enzimas congénitos, que son muy poco habituales, o un déficit de esas enzimas que van apareciendo conforme nos vamos haciendo mayores, y en otras ocasiones esos déficits de esas enzimas que suelen ser secundaria pues alguna patología, por ejemplo un cuadro infeccioso, una enfermedad que afecta el intestino delgado como una enfermedad inflamatoria intestinal, y a raíz de aquello, de esa alteración en ese enterocito, se produce ese déficit de esas enzimas. Por ejemplo, la intolerancia a la lactosa, que es la más frecuente. Cuando ingerimos la lactosa nos falta esa disacaridasa, es una enzima que se llama lactamasa, y no puede romper la lactosa, que es un disacárido, y tiene que convertirlo en un monosacárido. Tiene que romper esa molécula para que pueda ser absorbida. Como esa rotura no se produce porque esa enzima es deficitaria, ese sustrato, ese disacárido, llega al colon sin digerirse
y entonces es fermentado por la microbiota intestinal y produce hidrógeno o metano. El paciente lo que va a percibir es que se le hincha mucho la barriga, que tiene la barriga muy distendida, que tiene mucho gas, tiene digestiones pesadas, lentas y luego sobre todo diarreas también. La lactosa es el azúcar fundamental de la leche. Lo más frecuente es sobre todo en la leche entera de vaca, las mantequillas, las natas, las leches condensadas, los yogures que están hechos con leche de vaca, y luego también se utiliza pues en la bollería industrial para hacer bizcochos, también se utiliza con muchos fármacos que dentro de sus trazas llevan también lactosa. Entre un 30 o un 40% de la población puede tener un mayor o menor grado de intolerancia a la lactosa. Es importante resaltar que no todos los pacientes que tienen una intolerancia a la lactosa es que no puedan tomar nada de lactosa, sino que va a haber una cantidad que es variable en función del déficit enzimático de ese paciente, que cuando se pasa ese umbral no va a poder absorber toda la lactosa de la alimentación. La fructosa es un oligosacárido que se encuentra normalmente pues, en las frutas, las verduras, y también se utiliza mucho en la industria alimentaria y se utiliza mucho como por su efecto endulzante y saborizante. Entonces, todo lo que solemos encontrar como bebidas sin azúcares, lo que están es edulcoradas o con fructosa o con sorbitol. La verdura también lleva fructosa, sobre todo la cebolla, el ajo, la alcachofa, las coles de Bruselas, que suelen llevar muchos fructanos, que son como moléculas de fructosa todas unidas entre sí. Luego también te los encuentras en muchas bebidas, Coca-Colas, Fantas, las bebidas carbonatadas. También te los encuentras mucho dentro de la industria alimentaria de los alimentos procesados, porque se utiliza para endulzar, y en muchos de los procesados, y en los chicles. Por ejemplo, los chicles también llevan mucha fructosa o mucho sorbitol, que son también bastante mal tolerados. Es mucho menos frecuente el de la trealosa, suelen ser intolerancias a productos deshidratados y a las setas y los champiñones. ¿Qué es la celiaquía? Pues la celiaquía es otra patología que no tiene nada que ver con las intolerancias a la lactosa ni a la fructosa, como hemos hablado, en el que ahí sí que hay un daño en la mucosa que afecta el intestino delgado. Ahí lo que ocurre es que el paciente lo que hace es que hace una reacción inmunológica hacia la gliadina, que es una proteína que se encuentra pues, en el trigo, en la cebada, en el centeno, en la espelta. Clásicamente el paciente celíaco pues, solía ser un niño pequeño con retraso del crecimiento en talla y en estatura, con malnutrición, con mala absorción, delgado, con déficits nutricionales, pero actualmente esos perfiles son cada vez más anecdóticos y cada vez diagnosticamos más la celiaquía del adulto, y a veces los síntomas son muy larvados, son poco significativos. La celiaquía es una patología además que puede tener muchísima sintomatología, no solo digestiva, y de hecho la causa más frecuente por la que nosotros diagnosticamos a los pacientes celíacos en la edad adulta es las anemias ferropénicas. Es la anemia producida por el déficit, en este caso, de la absorción de hierro. ¿Por qué? Porque hay una alteración en ese epitelio del intestino delgado, de forma que hace que ese intestino no pueda absorber adecuadamente el hierro de la alimentación. Y con el paso del tiempo, de los meses, de los años, pues termina desencadenando una anemia ferropénica. Pero es que además, como hemos comentado, la enfermedad celíaca en realidad es una enfermedad que produce una activación del sistema inmunológico y se relaciona con otras enfermedades de causa autoinmune, como por ejemplo la tiroiditis, como por ejemplo las afectaciones de la piel, el vitíligo, la psoriasis, una afectación celíaca en la piel que es la dermatitis herpetiforme, que es la expresión de la enfermedad celíaca en la piel, que los pacientes no lo relacionan,
pero que se produce en los pacientes celíacos: abortos de repetición, muchos déficits de micronutrientes que van a producir déficit de coagulación, alteraciones inmunitarias a muchos niveles, cefaleas, migrañas. Es decir, que la enfermedad celíaca se relaciona, todo el mundo piensa, con una intolerancia al gluten y que produce sintomatología digestiva, que la produce, pero puede estar acompañada de otras muchísimas síntomas extraintestinales. Para diagnosticar a los pacientes celíacos, pues se tienen que dar varias circunstancias. Por un lado, sospecharlo, de tener una clínica compatible, tener unas lesiones específicas en el intestino delgado, y eso se diagnostica haciendo una gastroscopia, entrando dentro del marco duodenal y con una pinza de biopsia cogiendo una muestra de tejido del intestino delgado y analizándola al microscopio. Luego tiene que tener un sustrato genético predisponente y luego tenemos que tener que el paciente, al retirarle el gluten, ¿de acuerdo?, pues mejore significativamente. Es una enfermedad compleja que en ocasiones llegar al diagnóstico pues no es fácil, porque cuando no hay afectación de los tramos proximales de intestino delgado, pues hay que utilizar otros procedimientos endoscópicos como la cápsula de intestino delgado, por ejemplo, o coger muchas biopsias en distintos tramos para poder llegar a un diagnóstico definitivo. Para profundizar en las alergias alimentarias, entrevistamos a la doctora María Soledad Zamarro. ¿Qué son las alergias alimentarias y por qué se provoca esa reacción en nuestro cuerpo? La alergia alimentaria es una reacción inmune. Entonces es una reacción exagerada del sistema inmune que lucha contra algo que teóricamente no es malo, que es un alimento. Entonces el sistema inmune lucha contra esa proteína y puede haber sobre todo manifestaciones cutáneas o manifestaciones respiratorias o incluso anafilaxia. Por eso suelen ser leves, suelen ser manifestaciones cutáneas, pero en un pequeño porcentaje de los casos ocurren estas reacciones graves que pueden incluso afectar a la vida y tener una anafilaxia grave. ¿Cuáles son las principales alergias alimentarias que veis en la consulta? En nuestro medio, la cuenca mediterránea, el alimento que más sensibiliza es la LTP, que es la piel del melocotón. Es una proteína que es muy ubicua en todo el reino vegetal. Entonces puedes tener reactividad cruzada no solo con esa piel del melocotón, sino que también con frutos secos, legumbres, maíz, cereales. Otros alimentos que producen alergia en la población general, sobre todo en la población adulta, aparte de las frutas, frutos secos, son los mariscos. Y tenemos que pensar que si un paciente es alérgico al marisco, pues puede tener reacciones graves incluso cuando se cuece el marisco. Entonces no pueden respirar, esa proteína se evapora y también pueden tener reacciones graves con la evaporación y con la cocción del crustáceo. ¿Cómo lleváis a cabo las pruebas? La prueba cutánea clásica que se realiza en la consulta cada día es con el propio alimento que se puede poner sobre la piel y se realiza una pequeña punción con una lanceta y se observa la reacción cutánea inmediata. En esos 20 minutos aparece una pápula con un eritema, se pone rojo alrededor y nosotros medimos el tamaño de esa pápula y eso nos da un diagnóstico en vivo en el momento con el paciente y tiene mucho valor. Y posteriormente existen otras pruebas complementarias que se pueden adjuntar, como son los microarrays o que es el análisis molecular de esa proteína. Entonces nos dice exactamente a qué parte de esa proteína es alérgico. Si existe duda o el paciente no sabe a qué alimento ha sido la reacción, pues podemos darle ese alimento en la consulta y observarlo. La enfermería tiene una zona para esto y se observa dentro de esos 60 minutos después de la ingesta del alimento si ocurre o no la reacción. En el caso de que lo tengamos claro y puede correr peligro la vida, no se realiza esa prueba, o si la reacción ha sido hace poco, hace unos meses, o ha sido repetida en varias ocasiones y con la prueba cutánea ya lo tenemos claro.
En el caso de que la reacción sea grave, no se realiza o se realiza en la UCI. ¿Cuándo se suelen desarrollar estas alergias? Pues puede aparecer a cualquier edad. Los alimentos que más alergia producen en la edad infantil pues son la leche y el huevo, y posteriormente en la edad adulta las frutas, los mariscos, anisakis. Lo que pasa que en los pacientes infantiles lo bueno que tiene es que con la evitación del alérgeno en unos años, una gran mayoría de estos pacientes se curan, ¿vale? Entonces solamente hay que evitarlo para volver a reexponer al paciente y observar que el paciente ha superado esa alergia. Eso ocurre en el caso de la leche y del huevo. Pero en los pacientes adultos esta recuperación espontánea no es posible y a veces pues el alergólogo tiene que incidir o simplemente evitando el alérgeno y llevando siempre consigo su medicación de rescate. El tratamiento más importante que el paciente debe llevar, sobre todo en el paciente adulto que presenta una alergia a una proteína grave, como puede ser la LTP, es la adrenalina. Y esa adrenalina existe en el mercado en plumas precargadas. La tienen que llevar siempre consigo y sobre todo tienen que saber cómo aplicársela. Y es muy importante que el alergólogo ahí tenga su papel de educar a la población y todos los familiares de ese paciente tienen que saber cómo aplicar la adrenalina en todo momento. Los síntomas principalmente y los más frecuentes son los síntomas cutáneos, ¿vale? Suele aparecer urticaria, ronchas, te pica la garganta, pican los oídos, pica el paladar, las manos y posteriormente empieza una erupción abonosa que va migrando por todo el cuerpo y eso nos puede dar la voz de alarma, ¿no? Entonces, si solamente hay afectación cutánea, no hace falta aplicar la adrenalina. Sin embargo, si hay otros sistemas afectados, como puede ser el respiratorio, el digestivo, o que incluso pierdan la conciencia, que tengan un síncope, ahí es cuando hay que aplicar el autoinyector de adrenalina. El episodio agudo se trata y posteriormente ya no hace falta tratar a diario o con un tratamiento de mantenimiento no es necesario, siempre que sepamos los alimentos que tenemos que evitar. En el caso del síndrome LTP, que son pacientes que tienen reactividad cruzada con otros alimentos, no solo con la piel del melocotón, sino con legumbres, otras frutas o frutos secos, verduras, en ese caso sí que existe una línea de tratamiento que se llama inducción de tolerancia oral a través de unas vacunas sublinguales. Y en Estados Unidos, el caso del cacahuete, también están induciendo vía oral, inmunoterapia oral se llama con cacahuete. Si hablamos de problemas relacionados con la ingesta de alimentos, no podemos dejar de tratar la celiaquía. Por eso quedamos con Merche, una joven murciana de 24 años para quien comer sigue siendo un suplicio. Yo siempre he tenido problemas de tipo digestivo, como la celiaquía es una enfermedad genética, pues, un poco de historial familiar. Al no tener ningún celíaco diagnosticado siempre se me derivaba a otra cosa. De más pequeña siempre era un poco parche y ya cuando fui siendo más mayor y ya tenía problemas bastante más serios a nivel digestivo, aunque tenía otros que luego me enteré que me salieron relacionados con la celiaquía, los problemas digestivos pues se me achacaron a una gastroenteritis crónica, a nerviosismo, una serie de cosas que yo sabía que no podían ser. Si yo llevo una dieta blanda, ¿no? Pongamos, y estoy tomando mi tratamiento, ¿cómo puede ser que eso no se pare de ninguna manera? ¿Cuáles eran los síntomas que tenías? Los síntomas que yo tenía, sobre todo, eran mucha molestia digestiva, anemias, falta del periodo. Podía estar a lo mejor 6 meses, 1 año sin que me bajase la regla, con todo el cóctel Molotov que significa a nivel hormonal y a nivel todo en tu etapa de desarrollo. Y ya síntomas digestivos, pues diarrea, angustias, vómitos, muchísima hinchazón estomacal. En el momento del diagnóstico tenía falta de hierro, falta de calcio, falta de un montón de vitaminas, desnutrición, la inflamación en el estómago y luego desarrollé una insuficiencia pancreática.
cuando me lo descubrieron, pues la verdad que la mejoría normalmente suele ser bastante rápida. Para mí fue muy liberador, en el sentido de decir, dejo de comer gluten, me encuentro bien, era eso. Luego ya en la vida adulta, cuando te encuentras un poco con la realidad de la hostelería que tenemos y de la conciencia social que hay de la enfermedad, dices, uff, queda todavía un poco por hacer. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que te diagnosticaron la celiaquía? Mi vida cambió un poco en dos momentos, lo noté yo. Cuando me la diagnosticaron, para mí fue un gran alivio porque yo tenía muchos otros diagnósticos muchísimo peores que fueron eliminados, ¿no? Fui amoldando mi vida poco a poco, pero al final en ese momento todavía no tenía una vida social, o no basaba por lo menos mi vida en lo que la baso ahora, que a lo mejor es reuniones sociales, que el centro siempre es la comida. Te vas un domingo de tapas, o te vas a comer, o los cumpleaños, o en el trabajo el cumpleaños de alguien, en el salto de alguien trae comida. A los 18 y 19 me cambió, digamos, para bien, aunque ahí también hubo un filtro social muy grande, ¿no?, de la gente que no entendía lo que me pasaba y que se pensaban que no quería comer, o comes un poco, te vas al baño y ya está. No, es que es una enfermedad autoinmune. Es que yo de ahí puedo desarrollar diabetes, puedo desarrollar vitíligo, puedo desarrollar hasta un linfoma, ¿sabes? Hasta un cáncer digestivo. O sea, que no es ninguna tontería. Entonces la gente se piensa que simplemente te vas al baño y ya está. Sitios que yo vaya segura 100%, hay muy pocos aquí en la región. Porque no es lo mismo que ofrezcas sin gluten a que ofrezcas para personas celíacas. Que sea apto para celíacos no es lo mismo que sea un producto sin gluten, porque un producto se puede contaminar muy fácil con el contacto cruzado en la cocina. Yo tengo el estómago muy delicado y yo puedo comer sin gluten, pero no puedo abusar. O sea, no puedo abusar ni de la grasa, aunque sean sanas, tipo aguacate, frutos secos o aceite de oliva. Que yo no te estoy hablando de grasas trans, de comerme un croissant sin gluten. Es que no puedo abusar de ningún tipo de grasa, tengo que llevar mucho cuidado con mi alimentación porque siempre estoy padeciendo cosas. Y yo llevo ya años teniendo la dieta sin gluten. El miedo a comer no se me ha ido del todo, porque al final para mí fue algo un poco traumático, que me tratasen de persona nerviosa, que me tratasen de gastroenteritis, que me diesen largas, que me diesen tal. Al final yo decía, algo estaré haciendo mal. Hasta yo misma me hice una dieta de descarte, de decir, yo para las mañanas me levantaba y siempre hacía deporte. Pues mi cuerpo se acostumbra a hacer deporte en ayunas, porque al final un día me levantaba, me tomaba un plátano y al día siguiente y decía, me ha sentado bien, perfecto, plátano puedo comer. Porque ya me estaba volviendo loca, claro. Me hice esa dieta de descarte por eso. Y al día siguiente decía, vale, pues plátano antes de ir a hacer deporte puedo. Me levantaba, me tomaba un plátano y me sentaba mal. Y yo decía, ¿cómo puede ser? Un yogur natural, igual, unas nueces, lo mismo. Y al final es que cuando tú tienes todo ese sistema digestivo inflamado, da igual que tú que a un plátano no tengas sensibilidad a la fructosa del plátano o a lo que es el plátano en sí te siente mal, sino que tu sistema digestivo está entero inflamado. Entonces te puede sentar mal un plátano como te puede sentar mal un plato de arroz cocido. Entonces a día de hoy, cuando como cosas que se salen un poco de mi zona de confort, sí que me da un poco de miedo de decir, a ver. Merche, formas parte de la Asociación de Celíacos de Murcia. Sí. Has encontrado un gran apoyo ahí, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Formo parte de la asociación desde el día que me lo diagnosticaron y ha sido un gran apoyo, pues bueno, porque al final se crea una comunidad, compartes, ¿no? Y tienes gente un poco que pasa por lo mismo que tú y tienes ahí como un hombro un poco en el que apoyarte y decir, pues mira, no estoy sola y me siento un poco, pues eso, arropada por mis compañeras y por el grupo que hemos creado, que al final hemos creado un grupo que para mí es de amistad con gente que he conocido ahí en la asociación. O sea que dentro de lo malo... Pues sí, mira, dentro de lo malo ha sido para algo bueno, es verdad. Lo pienso de verdad, con personas que he conocido dentro de la asociación, de verdad que estoy como de todo que sacar algo bueno, estoy en cierta parte agradecida de decir, mira, pues a lo mejor esas personas no hubieran llegado a mi vida de otra manera. Hoy, en Desmontando mitos sobre salud, vamos a hablar de un producto que casi todos tenemos en casa, el pan. Realmente hay muchos tipos de pan, cada vez más. El pan común es el que procede del trigo y se puede vender hasta 24 horas después de haberlo metido al horno en las panaderías.
Pero luego está, por ejemplo, el pan integral. El pan integral es el que se ha obtenido con harina 100% integral. Esto hace unos años no era normal. Con que llevar un poquito de integral ya podían venderlo. La nueva normativa dice que 100% integral. Luego está el pan multicereales, en el cual la harina debe proceder al menos de 3 sitios distintos. 2 de ellos tienen que ser cereales. Pero hoy voy a hablarles también de un pan que se ha puesto muy de moda. El pan de masa madre. Bien, ¿qué es la masa madre? Para eso hay que entender cuáles son las fases de elaboración de un pan normal. Al principio tienes la molienda del grano, tienes preparadas todas las materias primas, que suelen ser la sal, el agua, la levadura y la harina. Luego se produce el amasado y entonces entra en lugar la fermentación. Después de la fermentación viene el moldeado, una segunda fermentación y por último lo metemos al horno y lo enfriamos. Pues bien, en todas esas fases hay una que es muy clave, que es la fermentación. ¿Quién realiza normalmente la fermentación? Levaduras exógenas que se le añade. Saccharomyces cerevisiae, preferentemente. Saccharomyces cerevisiae, su nombre viene de saca, que viene de azúcar, myces, que viene de hongo, y cerevisiae porque se encontró en la cerveza. La Saccharomyces cerevisiae realiza la fermentación, en el cual azúcares procedentes del almidón se convierten en CO2, etanol y agua. Bien, ¿qué pasa con la masa madre? Pues que realmente no se le añade levadura exógena. Entonces, ¿quién realiza la fermentación? Pues la propia levadura que tiene la harina, que no es de fuera, sino es levadura salvaje que ya forma parte de la harina, y otras bacterias que también están en la harina. Repito, no viene de fuera, sino que tiene que estar en la propia harina. ¿Es segura esa masa madre? Pues evidentemente la que se comercializa en los hornos, en las panaderías, por supuesto, cumple todas las reglamentaciones, eso lo suponemos todos, por lo cual no hay ningún peligro. ¿Aguanta más en el tiempo? Sí. ¿Por qué? Porque hemos dicho que en el pan normal la fermentación la hacía Saccharomyces cerevisiae, pero aquí la hacen 2, Saccharomyces cerevisiae y luego las bacterias lácticas. Pues bien, la fermentación que producen esas bacterias lácticas produce una caída en el pH y los alimentos que tienen un pH más bajo se conservan más en el tiempo, por lo cual dura más que el pan tradicional. Por otra parte, nutritivamente, ¿qué podemos decir? Bien, pues aunque hay muchos estudios que se están realizando y no se puede hablar de forma categórica, parece ser que el pan de masa madre nutritivamente es mejor. ¿Por qué? Pues porque cuando se produce esa bajada de pH, resulta que las amilasas, enzimas responsables de degradar el almidón al azúcar, no pueden actuar con esa facilidad, por lo cual se producen menos azúcares simples y el índice glucémico del pan entonces baja, no entra tan rápido en la sangre, a haber menos azúcares libres y no tenemos esos picos de insulina. Es un buen dato, pero por otro lado resulta también que es un pan más digerible. ¿Por qué? Porque esa caída de pH producida por la acción de las bacterias lácticas hacen que se activen otras enzimas, llamadas proteasas, y lo que hace la proteasa es el gluten lo degradan y entonces el pan es más digerible. Eso es otro dato a favor para poder digerirlo mejor. Y por otra parte también ocurre que hay otras enzimas que se llaman fitasas. Con ese nombre tan raro se habla de unas enzimas que lo que ayudan es que a los minerales se absorban mejor por parte del organismo. ¿Y está más bueno o está más malo? Pues realmente eso ya depende de cada uno, pero la acción de las bacterias produce unos productos distintos a los que produce la acción únicamente de las levaduras en el pan normal, que hacen que el sabor y el aroma del pan de masa madre sea muy característico. Por lo cual, el pan de masa madre, si cumple toda la reglamentación vigente, pasa sin duda el filtro y le damos el OK. Hola, soy Maruja, soy de aquí de Zarandona, tengo 71 años y tengo mucha artrosis. Entonces estoy operada de la rodilla derecha de una prótesis y la otra pues también me la tienen que operar. Me duele mucho las lumbares y todo eso cuando ya llega el tiempo que hace más fresco, pues lo noto y me duele más. Voy a gimnasia aquí de mayores, me gustaría saber pues qué otras cosas me podría recomendar para aliviar esto.
Hola Maruja, buenas. Pues vamos a ver, con las patologías que usted comenta, los dolores de rodillas, los dolores de la columna, etcétera, pues debe de intentar llevar una vida lo más normal posible, pero con esas limitaciones. Y los ejercicios que se recomiendan no es, como yo digo a algunos pacientes, mandar a paseo, ¿no? Quiere decir, a paseo es andar, etcétera. Yo les recomendaría ejercicios que fueran un poquito más en descarga, que se llama ejercicios tipo gimnasia que se hace en los centros de la tercera edad, pilates, yoga, etcétera. Son ejercicios que la mantengan a usted con más elasticidad, con una potencia muscular adecuada, más flexible, etcétera, para que pueda usted llevar una vida lo más normal posible y siempre combinado con los medicamentos, los fármacos que tenga prescritos por su médico de atención primaria. Soy Paquita, vivo en Zarandona y quisiera saber qué podía yo hacer para quitarme la diabetes. ¿Desde cuándo tiene diabetes? Pues 4 o 5 años nada más. 4 o 5 años. Nada más. Y tengo muy poca. A ver si pudiera eliminarla. ¿Y cómo y de qué manera? Hola Paquita, buenas. Pues vamos, no tengo muy buenas noticias para usted, porque quitarse la diabetes completamente es posible que no se pueda quitar, pero sí que la lleve controlada con unas condiciones y con unas recomendaciones muy básicas, y eso sí, siempre que usted sea constante, ¿de acuerdo? ¿Por qué digo esto? Porque la diabetes depende de las edades, de las personas, etcétera. Hay muchos tipos de diabetes. Lo normal es que sea por una deficiencia en la producción de insulina de un órgano de su cuerpo que se llama páncreas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que a esta altura lo que necesitamos es intentar aportar una alimentación, unas condiciones de ejercicio, de actividad física, para que ese páncreas, que le queda todavía reserva de insulina, no se vaya desgastando más y no se agote. Entonces yo le aconsejo encarecidamente que usted siga las recomendaciones de su médico de familia o de su endocrino, porque con eso podrá tener usted su diabetes controlada. Es más, si lo hace muy bien, podemos reducir medicación. Quizá es posible que no la podamos quitar del todo, pero quizá tome la mínima medicación, como usted dice, tiene una diabetes muy suave, y vivir con ello sin ninguna complicación. Así que yo le recomiendo eso: alimentación, actividad física y los fármacos que le mandan sus médicos a rajatabla. Hasta la siguiente semana, que espero poder ayudarle a sus preguntas e intentar dirigir un poquito para resolverlas en la medida de lo que me sea posible. Hola, en el ejercicio de la semana hoy vamos a hablar sobre fascitis plantares. La fascitis plantar es un dolor muy agudo en la zona del talón. Ese dolor se suele manifestar sobre todo en los primeros pasos del día, y que a medida que va avanzando se va calentando la zona y va mejorando nuestro dolor. Las posibles causas de una fascitis plantar pues son múltiples, como una obesidad, sedentarismo, alteraciones de la biomecánica del pie, un uso de un mal calzado, sobre todo las chanclas de dedo, horrorosas, o aquellos corredores que empiezan a correr y que a los días empieza con un dolor, y es porque su cuerpo no está preparado para someterse a tanta carga. Primero empezaríamos relajando lo que es esa fascia plantar. Aquí vamos a utilizar una pelota de tenis, toma bien, y lo que vamos a hacer es fricciones hacia adelante, hacia atrás, con una presión sostenida, mantenida. Se puede realizar con una botella de agua, se puede realizar con la pelota estando fría. Nos estaríamos así 1 minuto hasta que encontráramos alivio. En el segundo ejercicio vamos a utilizar una goma elástica, que se la voy a dar a Miguel, para que haga un estiramiento de la cadena posterior. Los estiramientos deben ser suaves y mantenidos en el tiempo, unos 30 segundos. Ahora pasaríamos a unos ejercicios más dirigidos a la fuerza. Nos pondríamos de pie, Miguel, y vamos a intentar coger el papel y vamos a intentar arrugar el papel, coger y tirar, ¿vale? Esto lo que nos va a mejorar es la flexión plantar, que en las fascitis plantares suele estar un poquito limitada. Unas 10-15 veces, perfecto. Muy bien. Y también pasaríamos, estando de pie, a otro ejercicio, utilizando también una goma elástica y centrándonos en el dedo gordo del pie. El dedo gordo del pie muchas veces se ve también limitado al tener la fascitis y va perdiendo movilidad. El ejercicio consiste en estirar la goma hacia ti, Miguel, mientras que el dedo gordo va a ofrecer resistencia hacia el suelo. Se va a mantener un ejercicio isométrico unos 10 segundos y vamos a parar y los vuelves a realizar. Ahora vamos a pasar a unos ejercicios más globales. No solo nos va a venir bien para lo que es la fascitis plantar, sino también vamos a trabajar el core y las piernas.
Entonces Miguel va a realizar una elevación de las rodillas, ¿vale? Y va a alternar sus piernas de forma que nos va a dar mucha movilidad en la zona del tobillo, a la vez que vamos a trabajar el core. También estamos estirando toda la cadena posterior y movilizando el nervio ciático. Otra alternativa del ejercicio sería, muy bien, una flexión anterior de tronco. Muy bien, Miguel. Aquí estiraríamos aún más toda la cadena posterior y sería un trabajo mucho más completo. Y ya para terminar realizaríamos unos excéntricos del Aquiles. Consiste en bajar el tobillo lento y sube rápido. Muy bien, Miguel. Baja lento, 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 lento y sube. Podemos utilizar las escaleras de nuestra casa para realizarlos y esto sería todo. Bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en los próximos programas. Como cada semana, repasamos píldoras de actualidad relacionadas con el mundo sanitario. El Ayuntamiento de Cartagena realiza un cribado para detectar VIH, hepatitis y sífilis en personas vulnerables. El objetivo de esta campaña es facilitar el acceso de estas pruebas sanitarias para la posible aplicación de tratamientos que mejoren la calidad de vida de quienes padecen estas enfermedades. Crean un fármaco capaz de combatir las superbacterias hospitalarias. El medicamento, que ha sido desarrollado en Cataluña, ha obtenido el permiso de las autoridades sanitarias para comenzar los ensayos en humanos. Solo en España cada año fallecen más de 7.000 personas por las infecciones contraídas en centros hospitalarios. El SPD o Sistema Personificado de Dosificación es una preparación de medicamentos especial para cierto tipo de pacientes que toman muchos medicamentos o que necesitan, por lo que sea, una preparación especial de medicamentos que están tomando. Nosotros llevamos ya más de 10 años preparando estos SPDs porque yo vi la necesidad en la farmacia de ciertos pacientes que no se tomaban bien su medicación, que tenían problemas, que nunca sabían, que venían con una bolsa de medicamentos, que no sabían si se lo tenían que tomar, si no, si el médico ya se lo había desprescrito, si no. Y entonces empecé a investigar y vi que había esta posibilidad y se lo empecé a ofrecer a unos pacientes concretos que yo sabía que les podía venir bien. El perfil es una persona mayor, generalmente mujeres, no sé por qué nos pasa. Que se lían con los medicamentos que tienen que tomar, que han ido varias veces al médico. Muchas veces yo misma cuando voy al médico me pongo nerviosa porque es verdad que tienen muy poco tiempo para atenderte, que tú vas con tu problema y entonces no terminan de entender bien lo que el médico les quiere decir. Y aunque ahora es verdad que con la receta electrónica está todo muy claro y se ponen las pautas y las tomas y tal, pues hay quien también le cuesta entender esta hoja. Entonces nosotros empezamos explicándoles cómo tienen que tomar su medicación, pero cuando ya vemos que el paciente se lía, luego muchas veces tienen un cuidador, pero el cuidador pues ya a lo mejor el tema de la medicación ya se le escapa un poco. Entonces para eso estamos nosotros. ¿Cómo configuráis esos pastilleros? Pues en primer lugar decidimos a qué paciente le puede venir bien. Entonces hablamos con el paciente, nos trae toda su medicación, como ahora ya tenemos la receta electrónica actualizada con toda la medicación de los pacientes, tenemos una herramienta muy útil que antes no la teníamos. Lo primero que hacemos es estudiar la medicación que toma el paciente, ¿vale? Suelen ser pacientes que ya conocemos, entonces sabemos más o menos las patologías que tienen y entonces estudiamos que no haya ninguna duplicidad en los medicamentos, que no haya dos medicamentos que sean para lo mismo, o que no haya algún medicamento que ya no necesite y que por lo que sea siga tomando el paciente. Si tenemos alguna duda nos ponemos en contacto con su médico y hablamos con él para asegurarnos que lo que le vayamos a poner en el pastillero o SPD es exactamente lo que ese paciente necesita. Se hace semanalmente porque hay muchos pacientes que cada 2 o 3 semanas cambian su medicación. Tendemos a pensar que todo el mundo toma siempre lo mismo, pero no es así. Muchas veces tienen tratamientos iniciales o le van quitando medicación o poniéndole más.
Entonces por eso se hacen solamente para una semana. Es un blister como el de los medicamentos, pero en el que en cada poceta van distintos medicamentos por tomas. Tenemos la toma del desayuno, de la comida, de la merienda y de la cena. El paciente simplemente tiene que romper, sacar su medicación, por ejemplo, del lunes en el desayuno, se toma solamente lo que va en ese hueco y así sabe que se ha tomado esa toma correspondiente a ese momento y no se ha tomado ni más ni menos del tratamiento que se tiene que tomar. Y así, pues, en todas las tomas durante todos los días de la semana hasta que acabe la semana y vuelve a venir a por otro blister que le habremos preparado. ¿Cómo han recibido los clientes esta iniciativa? Pues están encantados porque al ser gente que ya tiene ese problema de toma de medicación que les cuesta, que no saben muy bien qué tomar, es verdad que los medicamentos muchas veces todas las cajas son iguales, las letras son parecidas, en los prospectos la letra es muy pequeña y no la leen bien, o la explicación del prospecto tampoco terminan de comprenderla bien. Entonces, que le demos una herramienta que les soluciona un problema de salud, que siempre es muy importante, y ven además que empiezan a tomar bien su medicación como se debe tomar y que encima mejoran. Los resultados de las analíticas son mejores, pues su diabetes se controla, su hipertensión se controla, la enfermedad que tengan, cada vez que van a hacerse unas pruebas, ven que incluso ellos están mejor, mentalmente más claros. Y entonces todo eso les ayuda mucho a valorar todo este trabajo que hacemos por ellos. Con esta ayuda llevamos de la mano al paciente para que mejore su salud y pueda tomar su medicación de una forma correcta y óptima para él. Es mucho más que un pastillero. Es mucho más que un pastillero. Hemos llegado al final por hoy. Les esperamos la semana que viene. Volveremos con nuevos contenidos. Muchas gracias por estar al otro lado de la pantalla.